Volvamos a Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Vamos a volver a Babel. Génesis 11, versículos del 1 al 9. El título de nuestro sermón es Cuando nuestro Dios es el miedo. Cuando nuestro Dios es el miedo. Génesis 11, versículos del 1 al 9, ya lo leímos en la liturgia, vamos a tenerlo de frente y oramos, hermano. Padre bueno, Padre de misericordia, nos acercamos a ti por los méritos de Cristo. Gracias. Gracias por la oportunidad de adorarte y bendecirte por exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados, escóndenos bajo la sombra de la cruz, perdona nuestros miedos y nuestras preocupaciones, ayúdanos a descansar en ti. Oh Señor, llena a tu pueblo de tu palabra, socórrele en el momento difícil. En el momento, Señor, del auxilio, que tú seas su auxilio. Y enséñanos a confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Cuando nuestro Dios es el miedo. Hermanos, el miedo juega un papel importantísimo en la vida de los seres humanos. Muchas veces disfrazamos nuestro miedo con palabras más aceptables como precaución, somos gente precavida, gente cuidadosa, gente con cautela, gente que usamos la prevención. Y posiblemente estas palabras nos alejan de esa frase con fragancia a cobardía que es el miedo. Pero Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe muy bien que utilizamos la medicina preventiva buscando evitar una enfermedad que nos postre y tengamos que ser servidos. Tenemos miedo a esa enfermedad. Somos ahorrativos, o sea, cuidadosos, porque tenemos miedo a que nos falte en el momento preciso. Tenemos cautela a tomar por un camino equivocado, porque en realidad tenemos miedo a ser asaltados y dañados. Por eso, hermanos, el miedo es importante porque nos puede librar de muchos problemas. De muchos problemas. No es malo tener miedo en una circunstancia. En su providencia, Dios lo utiliza para nuestro cuidado. En esa convergencia que estudiamos en teología, Dios utiliza el miedo providencialmente para cuidarnos. Cuando yo oigo a una persona decir que no le tiene miedo a nada, personalmente concluyo que es un mentiroso orgulloso o le queda muy poco tiempo de vida, ¿oyó? Porque el que no le tiene miedo a nada va a morir irremisiblemente y posiblemente muy pronto. Pero hermanos, cuando el miedo es nuestro Dios, cuando el miedo sustituye a la fe en el Dios verdadero, cuando el miedo dicta los mandamientos de nuestra vida, es en ese momento que el miedo se transforma en pecado. Sudáfrica
Sudáfrica está sonando mucho en estos días. La Mundial de Balompié, lo que algunos llaman soccer, se llevará a cabo en ese país. Pero en el siglo pasado, Sudáfrica sonó alto en nuestros oídos. Por décadas el gobierno surafricano mantuvo un gobierno de apartheid en contra de la mayoría de la población negra de ese país. El gobierno mantenía a la mayoría negra segregada y aislada. Por ley, los negros vivían en casuchas en barrios infrahumanos. Para mantenerlos tranquilos, a esas casuchas y a esos barrios, el gobierno le llamaba estados soberanos. Muchos levantaron sus voces, pero una se destacó, la de Nelson Mandela. En su autobiografía escribió: la segregación había sido a menudo implantada sin orden ni concierto a lo largo de los anteriores 300 años. Ahora iba a consolidarse en el apartheid, en un sistema monolítico que era diabólico en sus detalles, implacable en sus propósitos y despiadado en su poder. El apartheid partía de una premisa, dice Nelson Mandela, que los blancos eran superiores a los africanos, los indios y los mestizos. El miedo que destilaba, hermanos, la minoría blanca se convertiría en odio político y de Estado. El gobierno surafricano tenía un poderoso aliado, un aliado teológico en el apartheid. ¿Saben, hermanos? Desde Génesis primero, desde Génesis 1, Dios había dado la orden de llenar la tierra, de esparcirse sobre la misma. Desde Génesis 1. Esta orden, con su mandato cultural correspondiente, se repite en el pacto con Noé en Génesis 9:1. Dice así Génesis 9:1. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Dios quería que el hombre disfrutara de los dones que él había dispensado, que los desarrollase y vivieran felices. Esa felicidad que solamente se encuentra en tener una relación con Él, con Dios, y obedecer todos sus mandamientos, de obedecer esos mandamientos, de adorarlo como Él lo ordenaba. Pero, hermanos, cuando el miedo nubla la visión que tenemos de nuestro Dios, cuando el miedo tergiversa lo que Dios ha ordenado, el miedo se entroniza como Dios en nuestro corazón. Cuando tenemos miedo de lo que Dios ha dicho, hemos claudicado de Dios. El miedo que sintió Israel cuando llegaba ya a la tierra prometida y no quería entrar porque tenía miedo a los hombres que estaban allí, desobedeciendo a Dios, es el miedo que nos enfría espiritualmente. ¿Sabe? Génesis 11 comienza diciendo, mira el versículo 1 y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así Génesis 11:1. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. ¿Saben, hermanos? Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista filológico,
es una imposibilidad que esto se quedara ahí. Que todos los seres humanos para siempre hablaran un solo idioma. Eso era en un tiempo. Las distancias, las costumbres, los procesos políticos van cambiando los idiomas. Aún en Puerto Rico, usted va a Ponce, yo digo la palabra bellón, hablo chino a los ponceños. Pero cuando digo ficha, ellos me hablan chino a mí. En este Puerto Rico. Así es el idioma, hermano. Por lo tanto, era un proceso el cual se iba a enriquecer en el mandato cultural y los seres humanos iban a estar creando idiomas. El ejemplo clásico lo tenemos en el Imperio Romano. Este imperio llevó el latín prácticamente a toda Europa. Pero de ese latín se derivó el español, se derivó el francés, el italiano, el rumano, bueno, etcétera, los idiomas romances. Dios sabía eso, y aunque eran de un mismo idioma, al esparcirse por el planeta, Él mismo iba a haber una diversificación de ese idioma. Pero el hombre se sentía cómodo en su tribu. ¿Por qué esparcirse? ¿Por qué esparcirse? Mira qué cómodos estamos aquí, hablando entre nosotros, comerciando entre nosotros. En pocas palabras, ¿por qué obedecer a Dios? ¿Por qué obedecer a Dios? Empezaron a sentir miedo por perder lo que tenían. Miren los versículos del 2 al 4, hermano. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia. En la Reina Valera dice Sinar, que es el término hebreo para Babilonia. Y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, mire qué cosa, comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea que usaba como mezcla. Entonces dijeron, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Esto nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. El miedo a perder su unidad artificial. Sí, artificial, pues Dios le había mandado esparcirse. Los llevó a la rebelión, a la desobediencia. Cuando tenemos miedo de lo que Dios ha ordenado, hermano. Cuando tenemos miedo de lo que Dios ha ordenado, ese miedo nos lleva a la rebelión, al enfriamiento espiritual. Pero hermano, si nos quedáramos en el enfriamiento espiritual, hay esperanza. Por eso Jesucristo le dice a la iglesia, ojalá fuera frío o caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Porque el que está frío reconoce su condición. Pero el problema aquí es que ese enfriamiento luego sube unos grados. Porque justificamos nuestro miedo, nuestra rebelión y nos tornamos tibios. Cuando somos tibios, nada nos detiene en la ejecución de nuestros pecados, como los hombres de Babel. Empezaron fríos, fueron a la planicie y vamos a esparcirnos, pero caramba, esto está cómodo aquí. Esto está tremendo, está chévere. Y empezaron a hablar entre ellos, como dice la Biblia. Caramba, vamos a quedarnos aquí. Dios dice que hay que esparcirse. ¿Qué Dios? Saben, hermanos, el gobierno de Sudáfrica tenía una justificación para su miedo, para su pecado.
la Iglesia reformada holandesa usó el relato de Babel para justificar el apartheid. Esta era la razón teológica. Por eso es que nosotros tenemos que seguir solamente a Jesucristo. Las iglesias, hermanos, las iglesias visibles son medios, pero el fin es nuestro Salvador. Nuestra fidelidad es a Jesucristo. La Iglesia Reformada Holandesa utilizó, como dije anteriormente, el relato de Babel para justificar el apartheid. Leían Babel desde su miedo, desde su pecado. Creían que cada raza, escuche, tenía que estar separada, sin mezcla, y así justificaban la superioridad de una raza sobre otra. Lo que ellos llamaban la supremacía del control, como lo llamó un primer ministro de ese país. En su locura teológica justificaban el atropello, el asesinato, la pobreza y la humillación. Por eso Sudáfrica era una vergüenza mundial y una impiedad bíblica. ¿Saben, hermanos? ¿Sabe que el pecado comienza con cuestionamientos pequeños? Así empieza el pecado. Esos que hablaron en Babel ya estaban cuestionando. ¿Por qué nos tenemos que ir? Solos, allí en la oscuridad de su alma. ¿Por qué nos tenemos que ir? Cuestionamientos pequeños y secretos, hasta que encuentran un terreno fértil donde crecer, donde desarrollarse. Los hombres de Babel tenían dos terrenos: la tierra donde se habían asentado y su miedo a obedecer a Dios. Y cuando tenemos miedo de obedecer a Dios, cuando tenemos miedo de creerle a Dios, empiezan las rebeliones. Así cuestionamos a Dios en forma baja, casi silente, hasta que nuestra frialdad eleva su temperatura, hasta hacerse tibia. Es en ese momento que Dios se cansa. Es en ese momento que Dios se cansa. Si usted leyó conmigo el versículo 4, los seres humanos ponen en acción su miedo, su pecado. Tenemos que evitar esparcirnos. Ese era el tema, tenemos que evitar esparcirnos. No vamos a obedecer a Dios. Y cuando no obedecemos a Dios y nos tornamos tibios, llega un momento que Dios se cansa. ¿Sabe algo, hermano? Yo no sé si usted lo ha pensado, pero hacía unas generaciones atrás, si usted lee Génesis, había ocurrido el diluvio. Es más, le voy a decir una anécdota que me acuerdo como ahora. Mi padre venía de la iglesia metodista y yo pequeño le hice una pregunta una vez, esas preguntas que hacen los muchachos, que uno prefiere que no las hagan, pero la hacen. Y le pregunté de dónde estaba la Torre de Babel. Esa manía que tiene mucha gente, ¿verdad? ¿Dónde está el arca de Noé? Gente todavía buscando el arca de Noé y otros buscando el arca del pacto. Qué pérdida de tiempo y de dinero y de recursos. Oiga, y mi papá, porque para él no era lógico, él decía, no, la Torre de Babel se fue con el diluvio. Pero como yo había leído ya la Biblia a un pequeño, yo le dije, yo decía, papi, pero papi, la Torre de Babel fue después del diluvio. Y él me decía, no.
Yo, sí, yo le decía. Y entonces fuimos a la Biblia. Entonces cuando él se da cuenta que la Torre de Babel es después del diluvio, se queda mudo, pero no era mudo porque yo haya ganado una discusión, porque no fue una discusión, sino la prontitud como el hombre se olvidó de Dios. Ante una catástrofe como el diluvio, el hombre inmediatamente se olvida de Dios. Así es el pecado del ser humano, así es el pecado de todos aquellos que se rebelan contra Dios. ¿Sabe? Pero había un problema. Yo quiero que usted entienda la lógica del pecado, del miedo que sentían los hombres de Babel. Tenía que haber una amalgama, algo que los uniera, porque aunque hubiera un grupo grande que quisiera quedarse, no, tiene que haber un grupo que quería obedecer a Dios. Por lo tanto, si usted nota en el versículo 4, ellos ponen se puede decir, unas trampas al corazón del hombre. El versículo 4 dice, entonces dijeron, vamos, construimos una gran ciudad para nosotros. Mire qué cosa tremenda, una gran ciudad para nosotros. Y no dudamos que estuviera Nimrod envuelto. Nimrod era un personaje de los grandes de Babel, como vemos en Génesis 10. Vamos a construir una ciudad para todos nosotros, una ciudad grande. Y añade, con una torre que llegue hasta el cielo. Y ha habido mucha especulación, ¿por qué una torre hasta el cielo? Y algunos, ¿verdad?, en la infancia bíblica le enseñan a los niños que los hombres se querían rebelar contra Dios y llegar a Dios. Pero más bien es una hipérbole, ¿verdad? Diciendo una torre alta que se vea de todo lugar, que nosotros somos soberanos sobre esta tierra. No se vayan, mira lo que vamos a construir. Pero aún la cosa no termina. Y dice, eso nos hará famoso, dice esta traducción. Oye, y como a los seres humanos les gusta la fama, como a los seres humanos les gusta brillar en las candilejas, como a los seres humanos les gusta ser protagonistas, aún en el reino de Dios quieren ser protagonistas. Y no me diga que no. Mira la madre de los Zebedeos, cuando fue donde Jesús, quiero pedirte algo, Señor. Y el Señor le dice, ¿qué tú quieres? Yo quiero que cuando llegue tu reino, uno de mis hijos se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús la mira. Tú no sabes lo que tú estás pidiendo. Wow, hermano. Vamos a ser famosos, dicen los hombres de Babel. No obedezcamos a Dios. No perdamos esta unidad. La fama va a recorrer el mundo de esta ciudad grande, de esta torre. Tenemos un solo idioma y no lo vamos a esparcir. ¿Sabe algo, hermano? Dios se cansó. Dio una gran oportunidad a estos hombres para que se arrepintieran. Les permitió que hablaran, que empezaran a construir. Y Dios se cansó. Y Dios se cansa de la tibiedad de los seres, de ser tibios. Dios se cansa de ellos. Mire cómo dice el versículo del 5 al 7. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. En ese momento, Dios interviene en la rebelión y el miedo de estos hombres, el miedo de obedecer a Dios. Dios interviene en la vida de estos hombres porque Dios se cansa del pecado. Dios odia el miedo de la frialdad
que nos impide obedecer su palabra. Mira, hermanos, Dios, desde el punto de vista humano, aceleró los procesos de los idiomas que se darían en forma natural como juicio sobre la soberbia y miedo de los habitantes de Babel. Pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, hermano, pero al mismo tiempo que era juicio sobre el miedo de estos hombres, y esto es muy importante, al mismo tiempo era un profundo acto de gracia. Y usted dirá, ¿y por qué un profundo acto de gracia? Porque los hombres entendieron que no tenían que tener miedo a Dios, que no tenían que tenerle miedo al mandato de Dios de esparcirse. Ellos entendieron que era el acto natural de lo que Dios había mandado. Ese acto de juicio y de gracia abrió el entendimiento de los hombres para esparcirse sobre toda la tierra. Mire cómo dice el versículo 8 y 9. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Oiga, hombres y mujeres envueltos en la construcción, y de momento no se entendían entre ellos. Horrible, hermano. Imagínese la escena. No sabemos los idiomas. No piensen en idiomas completos como el francés y el inglés, porque deben haber sido dialectos muy simples, de los cuales después salieron los idiomas. Pero empezaron a conversar, yo me imagino que deben haber habido hasta reyerta. ¿Pero qué me estás diciendo tú? Háblame claro. Y el otro, tú eres el que me estás hablando mal a mí. Y de momento van entendiendo, un grupo acá, otro grupo acá, y fueron entendiendo que esa no era la voluntad de Dios. Y usted dirá, pero pastor, está especulando un poco. ¿Cómo que no entendieron que no era la voluntad de Dios? Oiga, si diferentes clanes empezaron a establecerse según el idioma, lo que necesitaban era un líder para que los organizara y siguieran la construcción. Pero ellos entendieron que algo había ocurrido, que no podían seguir con su miedo. Ese castigo de Dios se convirtió en un acto de gracia para que entendieran que su miedo era infundado. Dios acabó con su miedo. ¿Saben, hermanos? Dios se cansó también del pecado de Sudáfrica. Decidió acabar con su miedo. Nelson Mandela estuvo 25 años preso. Recibió humillaciones, privaciones y burlas. No se dejó vencer ni por el odio ni por el miedo. Al final de su autobiografía, la cual les recomiendo a todos, nos dice: durante aquellos largos y solitarios años, el ansia de obtener la libertad para mi pueblo se convirtió en un ansia de libertad para todos los pueblos, blancos y negros. Sabía mejor que nadie que es tan necesario liberar al opresor como al oprimido. Aquel que arrebata la libertad a otro es prisionero del odio. Está encerrado tras las barrotes de los prejuicios y la estrechez mental, dice Nelson Mandela. Después de años de prisión, llegó a la presidencia de Sudáfrica. Venció el apartheid sin odios, sin temores y sin miedo. Hermano, no temamos en obedecer a Dios. No temamos en obedecer a Dios.
Jesucristo nos dio el ejemplo más grande, dirigiéndose a la cruz en esa obediencia pasiva, sin abrir su boca frente a pecadores que él podía destruir con el movimiento de un solo dedo. Y con obediencia pasiva se dirigió a la cruz. Hermano, no tengas miedo, no permitas que en ese momento de duda, de frialdad, de miedo se convierta en tibieza delante de Dios. Todos dudamos en algún momento, hermano. Dios lo sabe. Dios nos ama. Y todos dudamos en algún momento. ¿Sabe, hermano? ¿Cuántas veces yo no he hablado cuando Pedro caminó sobre el mar? Una escena increíble. Oiga, y lo tremendo de esa escena, sobre todas las cosas, no es que Cristo camina sobre el mar, que es una cosa tremenda, y no solamente que Pedro camina sobre el mar, que es una cosa increíble, sino que cuando Pedro se acerca a Jesús, le da miedo y empieza a hundirse. ¿Sabe, hermano? Cuando tú empiezas a hundirte, Jesús va a extender la mano. Aún en medio de tu miedo y tu falta de fe. Y aunque te diga, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Te levantará y te abrazará, porque eres su hijo. Dios instrumentará con juicio y gracia para que tú seas obediente. Hermano, vive en el amor de Dios, cuando su ley, obedeciendo su palabra, así serás potente, así serás en una fe verdadera y madura, y así podrás vivir las palabras del apóstol Juan en esta primera carta, capítulo 4 y el versículo 18, en la primera parte de esa carta, cuando nos dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Amén. Gracias te damos, Señor, Dios verdadero, por tu palabra, única regla de fe y conducta. Oh Señor, enséñanos a no tener miedo, sino confiar en ti. Que cuando venga la duda, tú seas el brazo fuerte que nos levanta. Que cuando tú, Señor, dispenses corrección en nuestra vida, entendamos la gracia de la misma. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.